Bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, feliz, agradecida con sus mensajes, con esa campana de notificación que usted le da para que sepa que tenemos video y suscribiéndose todos los días aquí en Politiqueando RD. Hoy un invitado muy especial, un joven de la República Dominicana político. Él es diputado por el PRM, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y actualmente es precandidato a la alcaldía del distrito. Comparte con nosotros Orlando Jorge Villegas. Bienvenido. Gracias Anabel, gracias Manolo. Una oportunidad de estar aquí con ustedes luego de una semana que tuvieron bien trendy ustedes también. Mucho fuego. Vamos a ver si tú eres trendy. Mucho fuego en este programa la semana pasada. Y qué bueno poder compartir con ustedes aquí en este espacio. Qué bueno. Blandi, tú estás cómodo como diputado, Es ganaste verdad, entre los más votados, un muchacho joven, no va a tener mucho afán como diputado, Vas a ganar te va a seguro. volver a juntar con Boli. ¿Qué es lo que tú quieres inventar ahora con ser alcalde cuando estamos esperando a Carolina, todo el mundo, y ella con el plato tapado y todo el mundo, entonces te lo va a comer Carolina? Hablamos ahorita, ¿no? Háblame de eso. Tú sabes que ese es el pensamiento o lo que la sociedad normalmente estila. De que, bueno, tú tienes algo seguro, no es muy complicado, Sí. repetir. Quédate con eso ahí, tranquilo. Es como cuando le ponen un bobo a un niño, ¿tú entiendes? Quédate ahí, aguántate. Sí. Pero no soy ese tipo de persona. Yo soy una persona que me gusta crecer, me gusta buscar otras oportunidades, retos y desafíos, no nada más en la política. Yo cuando estuve en los medios de comunicación, que ustedes saben que yo vengo de ahí, Ey, hay que recordárselo a la gente. yo fui Sí. periodista, reportero, presentador, ¿Dónde tú fuiste reportero? productor con Roberto Cavada. Roberto. Yo comencé desde el primer peldaño, Ok. productor ejecutivo y director del Canal 7, que fue mi último empleo formal en los medios de comunicación. ¿Cómo? Tú fuiste Sí. productor ejecutivo del Canal 7. Y director del canal después con 23 años. Oh. Director de... De AN7. Cuando vino la transición a AN7, yo entré como productor ejecutivo. Hicieron un concurso de los 5 productores ejecutivos a ver quién llevaba su tanda horaria al mejor rating y mejor facturación, proporcionalmente, obviamente, al rating de la tanda horaria. Nosotros ganamos ese concurso y era la tanda horaria más difícil porque ¿Cuál me era? tocaba de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Sí. La tanda horaria más Sí. difícil, ustedes lo saben, Es que verdad, son es de los verdad, medios. es verdad, es verdad. Y entonces Es ganamos el facturación concurso, muerta. pero ganamos el concurso y me hicieron director del canal con 23 Pero años. espérate, en el año espérate. O sea que tú 2014. conoces Sí. al que le dicen el fantasma. A don Ángel González lo No, conozco. te lo digo. Es verdad. Te lo digo. Al fantasma. No, Ángel pero González. El dueño de los contenidos internacionales. Exacto. El popular Lo conoces. Lo fantasma. conozco, tengo el placer de conocerlo. Tú llegaste a Fui negociar parte- con el fui parte fantasma de los su- Fui contenidos. parte de su equipo. No, Ok. porque yo era un empleado del canal Ujú. que dirigía la producción local. Yo no trabajaba en los temas de contenido de enlatado ni nada Ok. de eso. Lo mío fue trabajar principalmente a N7, la plataforma de noticias, posicionarla. Ya luego como director tenía obviamente las 24 horas del canal, básicamente, pero había una persona Sí. que era que se encargaba de los enlatados. Pero ¿por qué yo te digo esto? Con 23 años yo No, asumí pero la antes de dirección de un eso, canal. antes de eso. ¿Por qué era el pleito entre el fantasma y Gomedía? ¿Por qué? No sé. Porque ellos tienen un pleito largo, todavía ese pleito anda rodando por ahí. Sí, ¿Eh? sí. Pero tú oías más o menos el pleito. No, pero Wow, mira, el hombre hay dijo. cosas que yo ni me metía ni miraba para allá. No tengo nada que buscar. Yo no tenía nada que buscar. Como, Yo no tenía- como buen director. No, lo mío era mi trabajo, dar los resultados. Ok. Pero en ese momento, con 23 años, asumí el reto más grande de mi vida. Ujú. Y yo me acuerdo que en ese momento yo quería irme a hacer una maestría Ujú. a Washington y mi papá me agarró y me dijo, ¿a dónde es que tú quieres irte? Yo me quiero hacer una maestría, me acuerdo, en política internacional. A Washington me dijo, su maestría es ese trabajo ahí que usted se ganó ahora. Ay. Bájese ahí. Esa es tu mejor maestría. Bien. Y durante 4 años fui director de Antena Latina. Ujú. Del 2014 Bien. al 2018, que renuncié y emprendí mis negocios. Pero tú no eres abogado. No, yo estudié comunicación. Ah. Esa es mi profesión. O sea, tú Mira. tienes comunicación de verdad. En la Católica. Sí, en la Pucamaima. Pero en la Pucamaima de aquí, de Santo Domingo. De Santo Domingo, ¿Y cómo sí. la dan? ¿Cómo se llama la carrera en Pucamaima? Bueno, en esa época era comunicación social, mención audiovisual. Ahora creo que ha variado un poco las menciones o los formatos. No estoy muy al tanto. ¿En serio, Orlando? Sí, claro. Pero eso es sorprendente. Yo no puedo ni Sí, creer. sí. Yo pensé que eso era algo como... Que una No. familia de abogados, que él No. también era abogado. Sí. No. Yo hice, casi como llaman contraprogramación en los medios. Ok. Yo hice contraprogramación en mi casa con el tema de la profesión. Ujú. Y en mi casa mi papá y mi mamá lo entendieron. Mi abuelo la verdad que no lo entendió. Mi abuelo paterno, Salvador, tengo que Ajá. reconocértelo. Ujú. Él quería que yo fuera abogado y abogado y ¿Y qué él te abogado, decía? abogado. ¿Pero por qué es eso? ¿De qué de televisión?
Él no entendía. Entonces, o sea, no entendía por qué yo decidí estudiar eso. Sí, como que había ese patrón en la casa de él era abogado, sus hijos eran abogados, del lado de mi mamá, mi abuelo paterno era abogado, mi materno era abogado, mi mamá es abogada, mis primos, muchos del lado materno son abogados. Y llegó Orlando y dijo, no, yo no voy a ser abogado. Yo quiero ser artista. Me dio por meterme a comunicación. Así mismo, artista. Entonces, esa carrera en los medios, que fue cíclica, fueron ciclos y fueron etapas y desafíos, es parte de mi vida. El yo estar constantemente buscando desafiarme. Sí. Y en este momento, que como tú dices, es fácil repetir como diputado. Sí. O sea, nada es fácil, pero lo que te quiero decir, se ve como algo seguro. Ajá. No es lo que yo busco en este momento. No. ¿Y por qué? Porque estoy buscando crecer dentro de la misma política. Cuando estaba ¿Y qué? ¿Que no te dejan pasar proyectos en la Cámara de Diputados? Me aprobaron mi primer proyecto la semana pasada. Sí, el primero. En 2 lecturas. Tú sabes que hay... pero te voy a decir algo. Hay diputados que en un primer periodo no le aprueban nada. No, es cierto, es cierto. El boli salió de aquí. Ahora, espérate. Salimos todos dando gritos que el pobre Lo que pasa es que la burocracia del Congreso es muy compleja. Y tú, vamos a decir, unir todos esos planetas, voluntades. Sí. O sea, el que se te alineen los planetas en el Congreso depende de tantos factores que no es fácil que se te apruebe un proyecto de ley. Pero, como tú dices, yo creo que hemos hecho un trabajo. Hemos presentado varios proyectos buenos, importantes. Sí. Se aprobó uno muy importante que fue la Política Nacional de Dopaje para el deporte en la República Dominicana. Cierto. Hemos hecho un trabajo de representación con nuestras comunidades. No hemos abandonado nuestras comunidades. Cuando yo era candidato me decían, ustedes vienen y no vuelven. Yo dije, yo voy a volver. Y aquí hay un testigo sentado allí, ese sobrino tuyo. O sea, tú eres como Omar, que está todos los fines de semana batiéndote. Pero desde que ganamos. Sí, por eso, como Omar. Desde que ganamos. Entonces, ¿por qué? Porque es el punto de nosotros, nuestra generación, no hacer lo mismo que los otros. Sí, muy y bien. Demostrarle a la gente que uno es el mismo como candidato y como en el cargo electivo. Pero, como te decía, yo ahora quiero pasar de hacer políticas públicas, que eso es lo que hace un diputado, básicamente, a ejecutar políticas públicas. El pequeño gobierno. En este caso, el ayuntamiento, el lugar idóneo para mí, para hacer esa transición. Yo creo que la capital ha hecho o ha tenido muy buenos alcaldes, el mismo Roberto Salcedo que estuvo aquí. Excelente. David Collado, Carolina Mejía. Y el PRM, en el caso de David y Carolina, que han sido los candidatos que el PRM ha postulado desde la fundación del partido, tienen un perfil que el capitaleño le gusta. Y nosotros representamos ese perfil de juventud, de energía, compromiso y transparencia. Orlandito, ¿y tú no te has bajado con... ¿Cómo es que se llama el hermano de Virginia Antares? El de Opción Democrática. Jesús. ¿Cómo es que él se llama? Con José Horacio. Con José Horacio. Ok, sí, verdad. Me mandó José Horacio. Quiero agradecerte, José Horacio, la 15 rema de papel que me enviaste explicándome que tú sí estás en las comisiones. Yo no la leí, pero yo te creo. Yo te creo y ya. Pero no vamos a... Yo te creo porque tú eres bueno. José Horacio Rodríguez. José Horacio, sí. ¿Tú te has fajado con él? Ya han discutido, ¿no? Nunca. No, tenemos diferencias. No, pero tiene diferencia con todos. Ay. Sí, él es la diferencia. Tenemos diferencia de temas ideológicos y quizá visión de ciertos temas del país, pero la verdad... ¿Tú eres pro aborto? No. Él sí es pro aborto. Pro vida. Exacto, tú eres pro vida. Yo defiendo la vida y la familia, 100%. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo es que a ti te nace, independientemente de que tú dijiste, no, el hecho de que tú te gustan los retos, crecer más, pero recién estás como diputado y hay gente que tiene como 15 periodos ahí adentro en la Cámara. Pero bien, ¿cómo te nace el querer ahora aspirar en un momento donde están todos en un limbo esperando, en llamada de espera de Carolina? ¿De dónde te surge? Dime la verdad, ¿quién te dijo? Chúbele ahí. O tú vamos a ver. Mira, tira y a ver. Mira, te voy a contar. Ajá. Desde el año pasado, yo vengo recorriendo la circunscripción 2 y la 3, que no son las mías, la mía es la 1. Y yo veía un sentido de oportunidad, ya sea para la alcaldía o para la senaduría en ese momento. Pero tú lo estás haciendo por eso, de que para ver qué es lo que es. No, yo dije, yo veía un terreno, vamos a decir, sin un terreno con mucho ganado, pero con ausencia de pastores. Ok. Entonces yo dije, déjame caminar, recorrer la dirigencia, conocerlos, ir sumando, porque ya me pasó en el proceso pasado
que yo salí tarde como diputado, aún fui el más votado del partido, pero había mucha gente que se había comprometido con otros candidatos. Yo respeto el compromiso porque al final la lealtad es todo en política. Sí. Entonces yo dije, déjame yo ir arrancando a caminar y conociendo dirigentes, conociendo las estructuras del partido en esas circunscripciones y comprometiendo gente con un eventual proyecto. Eso fue desde el año pasado que yo lo comencé a hacer. O sea, yo me metí en la 2 y en la 3 desde el año pasado. Cuando Alfredo Pacheco, que es una persona que le tengo un gran cariño, estima, y es un maestro en la Cámara de Diputados, dice que no va a aspirar a la alcaldía y se rumora el no de Carolina, pues reoriento mi ejercicio hacia la alcaldía. Pero a diferencia de otros que coparon la ciudad de vallas, de publicidad, nosotros hicimos un trabajo, seguimos trabajando en la base. ¿Tú supiste a quién le está tirando? De que No, porque lo que pasa es que yo creo que al electorado había que respetarlo. Y creo que también a Carolina, porque ella es la incumbente. Sí. Entonces... ¿Tú no crees que Carolina habló con alguien primero y le dijo? No. ¿No? No. ¿Seguro? No, es lo correcto. Ella no ¿O va... el papá de Carolina? No, tampoco. No. Ok. No. Entonces, seguimos trabajando la base. Sí. Hicimos una primera encuesta en mayo. Y en esa primera encuesta estábamos arriba de los otros candidatos. ¿Cómo? Sí. ¿Tú? Para que sepas. Arriba. Producción, Sí, empieza. Pero yo no entiendo. El primer lugar más ancho del mundo es el de este país. Todos los otros que hemos traído aquí están disparados. Nene nos dijo que al que esté en segundo lugar, él le lleva 25. No, pero yo te la puedo enseñar ahorita la encuesta del Centro Económico del Cibao, porque yo no ando inventándome. No. Sí. Yo te tengo una encuesta, te la voy a enseñar ahorita. O sea, Nene habló en buste aquí. No, yo no sé si él habló en buste o no. Y ahora yo te estoy dando mis datos. Okay. Y te estoy diciendo de qué firma es. Ok. En la firma de Centro Económico del Cibao. Del Cibao, tú apareces en primer lugar. ¿En qué fecha? ¿En qué tramo? No, hicimos una primera en mayo. Ajá. Para ver el panorama. Sí. Salimos en primera y hemos hecho una mensualmente y seguimos en primer lugar. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está viniendo un hablador aquí. Bueno. En uno de los que hemos traído hay un hablador o dos, porque hemos traído 3. Él es el tercero. Por eso él es el tercero. Aquí Yo te estoy uno de los diciendo- 3 está hablando en buste. Yo estoy diciendo la firma. No, tú es verdad, tú has dicho la firma. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, bien. Ya luego de tomar la decisión de no inscribirme como diputado, entonces oficialicé mi candidatura. Porque yo tenía que esperar a que pasara ese momento. Sí. Mira, Manolo y Anabel, en la política hay que ser racional también. No se puede ser todo, no puede ser fruto de una emoción. Sí. Había que esperar una serie de momentos, que el partido definiera una serie de cosas para entonces yo oficializar como hice la candidatura ahora. Pero te repito que yo tengo un año trabajando las 3 circunscripciones. Ok. No es un tema de ahora. Sí, entiendo. Oficializamos la candidatura y ya tenemos nuestra publicidad en las calles. Pero ¿por qué tú empezaste hace un año si Carolina no estaba indecisa hace un año atrás? Te dije que había La indecisión vino con lo que te dijo el dije que papá. veía un sentido de oportunidad Ok. en la capital en sentido general. Espérate, y si Carolina, por ejemplo, Ujú. el papá no hubiese hablado y todo el mundo hubiese pensado, sí, Carolina va a volver, tú te hubiese tirado. Sí, porque es que ya el rumor está en los corredillos de la política. y Pero del si partido. Carolina siguiera, tú te hubiese tirado como que. No. Pero una cosa es que ella salga y diga, me voy a reelegir. Ajá. Obviamente no hay nada que hacer. ¿Verdad? No hay, Señores, como tan no hay claro. nada que hacer porque Es obviamente verdad. es algo que está evidentemente claro. Pero ante la indecisión o la Sí. información que uno Va maneja, trabajando. hay que hacer el trabajo. Miren, en política el trabajo no se pierde, señores. Ujú. Acuérdense de eso. Eso es verdad. Sí, pues El trabajo no tú se lo pierde. aprovechas entonces para diputado en el caso de que ella diga que no. Yo creo que ya eso es un ciclo agotado. Suelta Pero la ¿cómo va a diputación. ser? Oye, No, Orlandito, no ya lo que puede bueno ser. tener cuarto, ¿eh? Pero Jesús, yo me amarro de ahí, mira. No, pero esa es otra falsedad. Yo Mira, me amarro. Excúsame. Ni Esa a es- palo me Orlando. despegan. Esa es otra, no, pero es que tú te has equivocado, Sí. excúsame. Eso es otra falsedad. Aquí se cree que los diputados Y que ganan son un viaje de unos cuarto. príncipes. Eso es mentira, ¿eh? Eso es la ¿Cuánto tú mentira más ganas? Dile a la grande. gente. No, el sueldo de un diputado son 300,000 pesos. ok, limpio. Limpio, 300,000 pesos. Y le dan. Te dan una tarjeta de combustible. Ajá, ¿cuánto tú echas que semanal? Creo que son 24,000 pesos. Ujú. El Palma. que tiene un vehículo grande y anda mucho, eso se te va en una semana. Sí, la atajo. O sea, eso... La atajo. Cuando tú abres la Mira, puerta, gasta 10 galones. lo que el diputado gana de salario, de la dieta de comisiones, en fin, lo que uno termina ganando, o el paquete que tiene un diputado, no se crean que eso es de que wow. Tú sabes todo lo que uno tiene que resolver de ahí también. ¿Qué tú tienes que resolver, por ejemplo, con ese sueldo? Yo pago una asesora jurídica en el Congreso, lo pago de mi sueldo como diputado. Sí, ¿verdad? Porque tú no eres abogado. Tienes Y que los saber. proyectos hay que someterlo bien. Ujú. Muy Porque te bien. lo ¿Entiendes? rechazan. Entonces yo no puedo someter un proyecto. Olvídate que de falta ortográfica, eso no. Ujú.
Yo no puedo someter un proyecto con incongruencias constitucionales. Es cierto, es cierto. Ahora, la calidad cuesta. Sí. ¿Entiendes? Es verdad. Es verdad que un diputado, porque el que diga que no es un hablador, como tú decías, Sí, sí. se le presentan situaciones que hay que resolver todos los días. Desde una carta, un torneo de pelota, un torneo de basquetbol, la famosa receta. Y uno tiene que ayudar a la gente. ¿Y dónde tú crees que eso sale? No sale No, de un barrilito, como se dice, ni nada de eso. Eso tiene que salir, en mi caso, de lo que yo gano como diputado cuando me requieren ese tipo de ayudas. Y hay otros diputados que tienen fundaciones, que tienen otro tipo ya de recursos. Pero no se crean que ser diputado, porque aquí se ha vendido un mito falso de que ser diputado, tú eres millonario. Eso es mentira. Mire, y ahí se termina gastando más de lo que tú percibes, para que estemos claros de eso. ¿Se te ha parecido el Pero hombre por del eso es que hay que maletín? tener vocación social. Porque el que no tiene vocación social y vaya pensando que es un juego de ingresos, de inversión contra ingreso, vas a perder. Eso, la diputación no es eso. El hombre del maletín, ¿se te pareció a ti, Sofía? Nunca. Pero existe realmente. Nunca lo he visto. A ti no, pero tú has oído de otro diputado. Ese sí es real No. fantasma. ¿Se apareció? Porque se existe, pero ninguno lo ve. Nunca lo he visto, Todo el no. mundo, no lo he visto, pero ronda porque es ronda, como debe ser. Nunca lo he visto, no. Pero todo esto, todos los proyectos, todos los préstamos que manda el Poder Ejecutivo, que ustedes lo aprueban a la carrera. Que eso ha muteado, a Faride. La ha muteado. No es la carrera, mano. ¿Es que no? No. Tanto justificado. Como senador, tú ganabas de una vez, ¿oíste? Todos son necesarios. Tú lo sabes. Todos son necesarios. Porque es Te mucho. voy a explicar. No es a la carrera lo primero. Dale. Porque por eso te digo, hay muchas cosas del Congreso que son mitos, leyendas, pero no son así. El Poder Ejecutivo envía un préstamo al Congreso. Eso tiene que ir obligatoriamente a la Comisión de Hacienda. Y hasta que ese préstamo no se justifique en un informe, no se puede ni siquiera votar por el informe. Cuando ese préstamo está sumamente justificado en el informe, y ustedes pueden buscar, yo les puedo enviar informes de la Comisión de Hacienda sobre préstamos y financiamientos, se vota en la comisión y si la mayoría está de acuerdo, pues entonces va al Pleno y el Pleno vota por el préstamo. Entonces, no es el proceso como se cree, que se somete, llegó, como que si fuera un sándwich. Pero la mayoría eran del PRM. Oye, lo que pasa, las comisiones están conformadas por la proporción de los partidos. O sea, si el PRM tiene mayoría, siempre en la comisión la mayoría va a ser del PRM. Y luego así se van distribuyendo. Eso es algo que siempre se hace en todos los congresos del mundo. Entonces, pero a veces se tranca el juego en una comisión. No te creas que todo es fácil porque somos mayoría. Okay. O sea, la dinámica del Congreso es compleja y no es ni como muchas veces la prensa la vende, ni como muchas veces se cree. Pero los préstamos, te lo digo porque yo veo el proceso. No hay préstamos que han durado meses esperando para un informe favorable. Porque hay que llamar al ministro de Hacienda, al banco, por ejemplo, que hace la oferta del financiamiento, se entrevistan economistas. O sea, hay un proceso bien riguroso. Y por eso yo siempre, mira, tú puedes buscar entrevistas a mí haciendo oposición y puedes buscar entrevistas a mí haciendo candidato a diputado. Cuando me preguntaban de los préstamos, porque yo sabía lo que venía. Todo gobierno pide prestado. Desde el 2004 no hay un presupuesto aquí que no tenga un financiamiento incluido. Desde Leonel Fernández, para que estemos claros, con nombre y apellido. ¿Qué yo decía cuando estábamos en oposición? Los préstamos en el gobierno tienen que verse como tú coges prestado. Cuando tú vas a buscar un préstamo, ¿qué te dice el banco? ¿O qué revisa el banco? Si tú tienes capacidad de pago y si tienes solvencia para poder precisamente tener la capacidad de pago y pagar en el tiempo del préstamo. Es lo mismo en el gobierno. Tú tienes que ver si el gobierno tiene, o sea, en esencia, ¿verdad? Aparte de detalles técnicos, capacidad de pago y obviamente una tendencia a pagar en el tiempo correcto. De acuerdo al financiamiento. El problema, Orlandito, que tú puedes tener capacidad de pago, pero el problema es que mientras más te endeudas, más es el dinero que en el presupuesto tú tienes que designar para pagar eso, que sacrifica inversión en capital e inversión social, la sacrificas. ¿Por qué? Porque tienes que dirigir cada vez más una partida mayor a pagar préstamos. Precisamente, por eso este país en algún momento que iba a hablar de una reforma fiscal. No un parche fiscal, son cosas diferentes. Sí. Parche fiscal es subimpuesto de algo, digamos, como se hizo en su momento que se subió el peaje, ustedes se acuerdan. Aquí se han hecho parches fiscales, se subió el ITEVIS. Una reforma fiscal es revisar a quién le estoy dando exenciones, dónde puedo ya culminar esas exenciones, ampliar la base, que hay mucha gente que no paga impuestos, señores. Sí, es cierto. Y puede ser una opinión impopular, pero esa es la verdad, no podemos engañarnos nosotros mismos. Entonces,
¿Cuál es la solución para evitar quizás los financiamientos? Aquí en algún momento va a haber que hablar de una reforma, hay que ampliar la base, hay que aumentar ¿Por la qué no se cantidad ha hablado de de la gente. reforma? Un asunto Hay de que costo aumentar político. la cantidad de gente que contribuye con el Estado. Ujú. La mayoría de la economía es informal en este país. Sí. Entonces, la solución o son financiamientos o hacemos la reforma fiscal. No hay un término medio. Si no, no hay forma de ejecutar un ¿Por qué no presupuesto. se ha hecho la reforma fiscal? Bueno, porque yo eso es pienso- inminente. Desde el primer gobierno de Danilo, se estaba diciendo era inminente una reforma fiscal. Los otros gobiernos no han tenido la responsabilidad de asumir el costo político porque tiene un costo político. Pero tampoco lo ha asumido este. Porque, bueno, pero este gobierno por lo menos hizo una propuesta. No hubo consenso. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco se puede imponer algo a la mala. El presidente es un hombre de consenso, busca consenso. Ahora, yo creo que ya en el segundo periodo de Luis Abinader es un tema que se va a tratar en este país. Ok, Orlando, te decía, en forma de chanza, que la senaduría tú la tenías fácilmente ganada también. Tú dices. Sí, de hecho tu competencia iba a ser Omar. Omar va a barrer, tú lo sabes, a Faride, aunque sea tu hermana, tu amiga, lo que tú quieras. Pero Faride está fea para la picture. Dime tu parecer. El PRM no va a perder la capital. Och. Och. Mira, anótalo aquí hoy. Hoy es 17 de julio del 2023. El PRM no va a perder la capital. Omar es mi hermano. Gracias Pero a dicen Dios. de que Omar gana hasta, No. hasta sin voto. porque Pero, gana. pero no diga, no es gracias a Dios. La verdad es que nosotros tenemos una relación desde antes de ser diputado, los dos. Y creo que él tiene también un gran futuro. Y al igual que yo, hemos comenzado como pasó la política, pero como yo siempre digo, la política es una carrera de resistencia, no de velocidad. No veo un escenario donde el PRM pierda la capital. Honestamente te lo digo. Ok. En ninguna de las dos. O sea, Faride gana, di que sí, güey. Oye lo que te estoy diciendo. No veo escenario donde el PRM pierda la capital. Bueno. Orlandito, lamentablemente hay un tema que hay que abordarte. Un tema triste, trágico para todos ustedes, pero que hay que abordarte porque yo no había tenido la oportunidad de escuchar directamente de ti lo que ustedes vivieron, cómo fue que ocurrió la tragedia en la que lamentablemente tu padre perdió la vida. Una persona que yo llegué a tratar siempre Todos. afable y de un trato educado, apacible, una persona de buen trato, de buen trato humano, de verdad, siempre lo fue. Hace un año, ¿verdad? ¿Cómo le llega a usted? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque se dice que el caballero que lamentablemente le quitó la vida era su amigo, un gran amigo de ustedes, amigo de la familia, y como que había un problema de deudas con respecto a campaña y todo eso. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Mira, ahí realmente esa persona, sí, la verdad que era una persona que yo lo conozco de pequeño. Era muy amigo de mi padre, de toda la familia. Una persona muy, muy allegada. Ahí lo que hubo fue una negligencia de un permiso ilegalmente solicitado. 2 veces negado el permiso. Están las pruebas ¿Un permiso de qué? de exportación de baterías. O sea, se le dio un permiso ilegal a él. No, él lo quería de manera ilegal Ah, y se le ok. negó 2 veces. Están las pruebas ahí. Porque las baterías contaminaban. ¿Era Bueno, no hay mira, los permisos de exportación de baterías quizás es uno de los permisos más difíciles de conseguir porque incluyen un acuerdo internacional. O sea, parte de un tratado. eso? Ok. Porque es un material obviamente peligroso en el sentido de radioactivo o contaminante y eso forma parte de un acuerdo. Entonces, el proceso de obtener esa autorización puede durar hasta un año. Porque hay que cumplir mucho proceso. En ese proceso, el Ministerio de Medio Ambiente interviene, es el actor principal. Luego interviene la Cancillería, la Embajada Dominicana en Estados Unidos. O sea, es un proceso bien complejo, muy complejo. Y esta persona quería aprovecharse de una relación personal para obtener ese permiso de manera ilegal. Y está la prueba de el rechazado 2 veces. Y 2 veces. realmente, no sé si tú tuviste la oportunidad de hablar con él directamente. ¿Con quién? Con la persona. No. Nunca. O sea, no te acercaste ni le preguntaste el por qué ni nada. Nada. Ok. Entonces, realmente, ¿ese fue el motivo para él asesinar a tu papá? Ese fue el motivo. No. Pero él alegó que había una situación de incumplimiento con respecto a promesa de campaña. Es decir, yo te entrego un dinero de un grupo de empresarios, eso es lo que se ha dicho, eso es lo que ha caminado, de un grupo de empresarios y después voy y te reclamo, hay que responderle a esos empresarios en términos a lo mejor de devolverle en facilidades lo que ellos dieron para la campaña. Eso también No, nada pesó. que ver. Porque él siempre ha colaborado y es un compromiso de creer en un proyecto político. Esta familia nunca
ha recibido un aporte para hacer política que conlleve un intercambio de un favor. Nunca, oye que te lo estoy diciendo, ¿eh? Nunca. Y él lo sabe. Lo que pasa es que es muy bueno después que una persona está muerta, tú venís y querer inventarte mentiras. Sí, y sobre claro. todo cuando te ves con un juez de frente que tú sabes lo que te venía. Muy Pero fácil, es Manolo. raro, porque si ustedes eran de confianza, tú dices que lo conocías de toda la vida, a él y a él, ¿no? Y él, por consiguiente, era amigo de tu padre. ¿Cómo es que él lo entra ya normal? Bueno, lo que pasa es que, mira, mi padre era una persona muy sencilla. No le gustaba el aparataje de seguridad. Ajá. No le gustaba como ese que llegara una gente y él, espérate, el chequeo. Él odiaba eso. Porque su forma era ser una persona sencilla. Sí. Mira, una vez él metió preso a un coronel que estaba depredando una parte de la duna de Baní. Y ese hombre tenía como 30 años depredando la duna de Baní. Ujú. Cuando lo metió preso, yo fui a verlo y le dije, mira, yo te voy a pedir un favor como hijo. Pon tu seguridad por 1 o 2 semanas. Porque tú metiste preso a un coronel que tiene 30 años viviendo de eso. Le quitaste la comida a él Sí. y a un grupo de bandidos también. Poder acumulado. ¿Tú crees que me hizo caso? Al otro día salió a caminar por su casa a las 6 de la mañana. Un funcionario del gobierno que aquí se tira Sí, que anda con sí, 500 sí. seguridad, no pueden salir a caminar. Él no era así. Él vivió una etapa de su vida cuando su padre fue presidente que vivió como con mucho aparataje. Y mira, no te puedo decir lo mismo porque yo crecí en un entorno con seguridad, porque mis abuelos y mi familia vivíamos en la misma propiedad. Pero no me imagino lo que es ser adolescente en esa época, Sí. con mucho aparataje de seguridad, y llega un momento que tú lo que quieres es liberarte. Yo creo que eso lo llevó a él a buscar quizás esa sencillez Sí. que lo destacaba. Entonces, no creía en ese tema de tener que revisar gente. Nunca pensaba que a alguien le fuera a hacer daño, porque no era una persona tampoco que hacía daño. Si hacía cumplir la ley, que es diferente. Sí. Y no le importaba quién fuera. Sí. Ok. Porque yo vi él sancionando gente, como se dicen, peje gordo, y también personas que hacían violaciones, vamos a decir, pequeñas. O sea, ahí no había distinción a la hora de aplicar la ley. Entonces, no era su estilo. O sea, él no andaba con seguridad, andaba con su chofer de toda la vida, en su vehículo eléctrico, tranquilo, sin vidrio dique tintado. Ese no era él. Ese Sí, no era sí, él. además ese la forma aparataje de él. aquí que Sí, se acostumbra de un político, ese no era Orlando Jorge Mera. Y yo pienso que esta persona que había hecho sus aparatajes, sus shows en el ministerio en otras Anteriormente. ocasiones, él lo había hecho. Llegó una época que mi papá le prohibió ir allá. Ajá. Le prohibió ir, sí, le prohibió ir. Él le prohibió ir. Y bueno, luego, imagínate, un amigo, tú dices, hermano, no vuelva a hacer eso, cógelo suave y cuando tú me quieras ver, tú me escribes y tú vas tranquilo. Pero ese día, lamentablemente, la Erika, la que era asistente de mi padre, narra que él le dice, Miguel es mi hermano, déjenlo pasar. Yo vi esa escena muchas veces. Miguel es mi hermano. Yo vi esa escena Sí. de mi vida muchísimas veces. Porque como yo siempre dije, el único amigo de ese señor era mi papá. Oh, Dios mío. Y vi a mi papá consolándolo en momentos difíciles, personales. Y por eso ese día te digo, no funcionó. El Miguel es mi hermano. Y eso que él arrojó a la prensa, de que como un manifiesto, un documento de que Manolo, donde él dice que se arrojó, Manolo, ahí estaba la verdad. Todo el que se va a morir coge un aliento. Cuando tú te ves frente a un juez que tú sabes que te viene tus 30 años, tú haces todo el show y el bulto necesario para llamar la atención, distraer la atención. Eso es bulto, ¿tú entiendes? Al final hubo una sentencia porque en los tribunales se habla con pruebas. Sí, sí. Con pruebas, no con bla, 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 ni prensa, ni nada de eso. Los jueces fallan con pruebas. Okay. Orlando. Y quiero decirte Ujú. que él no presentó ni una prueba, nada más que su testimonio. Ya tú ¿Entiendes? sabes. Orlando, la hija de él se llegó a acercar a ustedes, le dijo algo, porque me imagino que eran mira, amigos ustedes. la llamada de, vamos a decir, confirmación del hecho, que yo más o menos dije, bueno, pues verdad, fue ella que me llamó. Ay, Dios mío. Pero después de ahí no me he vuelto a hablar, ¿no? Que No ha habido un arrepentimiento, por lo menos visible, de esa familia. de ningún, o sea, de nadie. Yo no lo he visto. O sea, nadie se ha acercado a ustedes No. de, mira, él estaba loco. Pero ustedes eran amigos. Sí, éramos amigos. De verdad que sí que éramos amigos, sí. Amigos bien cercanos. Bueno, los hijos de él y tú. no bien cercano, no, pero éramos Ok, amigos, sí. Eran amigos. ¿Qué hay de cierto de que ella tiene una relación con una persona del PRM que es un militar?
No tengo conocimiento de eso. noción de eso. No. Ok. Entonces, ella fue la persona que te llamó. O sea, tú habías... Bueno, yo recibí varias llamadas. Ajá. Yo espero que ustedes nunca se vean en una situación como esa porque la verdad es que tú no crees. No, tú claro. no te lo crees. No. Pero cuando ella me llamó y ella sí me dijo en la llamada, perdón. Pero era un momento de demasiada confusión. Y bueno, cuando yo hice su llamada, primero confirmé que efectivamente fue esta persona. Porque cuando a mí me llamaron y me dijeron, nosotros le decíamos el apodo Caranday, que es el que figura en la prensa. Sí. Cuando me llama el jefe de seguridad y me dice que fue Caranday, yo no me lo creía y dije, pero ¿cómo es la cosa? No, pues eso no puede ser. Si ustedes están confundidos, eso no puede ser. Entonces cuando ella me llama y me confirma, entonces yo digo, bueno, pues ya parece que tú fue de verdad. Tu hermana, como que nadie la conocía, la vimos en el sepelio, en el funeral y todo. Ella es monja. Corrígeme. Es religiosa consagrada, digamos, desde el punto de vista del derecho canónico. Es una configuración que hacen votos, no es una monja per se. O sea, te hago la distinción desde el punto de vista porque como una monja jurídico. brasileña, ¿no es? Una monja Brasileña. Bueno, no. ella pertenece a una orden que se fundó en Brasil, pero está aquí en República Dominicana. Aquí, ok. No, o sea, no, ella vive allá. Okay. Pero la orden se fundó allá. Como que tú digas, Loyola se fundó en España y tiene su sede matriz allá. Esa orden se fundó allá. Y ella, pues, de hace un tiempo decidió, vocación religiosa. Servirle a Cristo. Nosotros estamos muy orgullosos de eso. Creo que es un soporte importante para nuestra familia. Y siempre mi padre, mi madre, nosotros siempre hemos apoyado su dedicación a la vida de Dios. Y yo siempre digo que en la familia es bueno tener una gente rezando. Sí. Claro, sí. Alguien que le haga los papeles. Claro. Sí, del lado del hombre. Que le recomiende a uno. Así mismo. Las relaciones son importantes. Yo creo que ella, dentro, digamos, de las cosas que generaron quizá un sentimiento positivo en medio de la tragedia, fue su presencia. Mucha gente se sorprendió. Sí. Ella tiene dotes de oratoria también. Creo que en esta familia eso es algo que corre por las venas. Sí. Sorprendió a todo el mundo cuando habló en una misa, creo que en la última misa que se celebró antes del entierro. Y creo que generó un impacto positivo a la sociedad de la conformación de esta familia y hablaba mucho de quién era mi padre. Sí. Mira, hay un elemento histórico de mucho peso en tu familia con respecto a tu abuelo, a don Salvador. Y es el hecho de que fue lamentablemente el primer expresidente que va a prisión. Pero obviamente quienes encaminaron ese proceso fue la familia Castillo, encabezada obviamente por don Marino Vinicio Castillo. ¿Cuál es la imagen y el pensamiento en términos de recuerdo que tienen ustedes en su familia con respecto a los Castillo, a don Vincho Castillo? Tú sabes que ese es un caso curioso porque Vincho y mi abuelo eran muy amigos. Incluso, si mi memoria no me falla, y no memoria porque estaba vivo, pero por recuento, mi abuelo, creo que siendo presidente, fue a la boda de Pelegrín Castillo. Okay. O sea, había una relación de amistad. Vamos a decir de amistad. Yo creo que sí que era de amistad. Pero luego de que salió de la presidencia, pues Vincho se alió a Balaguer en esta persecución política y obviamente la relación nunca fue igual. Sin embargo, tengo que decirte, y por eso nosotros como familia, tanto en el escenario que hablamos anteriormente como en este que tú me estás hablando, mi abuelo siempre decía, no se le puede guardar rencor a la gente. No se le puede guardar rencor a la gente. Muy loable, de su parte muy noble. ¿Por qué? Señores, lo primero es que un dolor tú no lo puedes tapar con otro dolor. Cuando tú eres rencoroso, vengativo, tú estás promoviendo un dolor dentro de ti. Y en segundo lugar, la historia puso todo en su lugar en el caso de mi abuelo. Puso todo en su lugar. Balaguer le llamó a mi papá y a mi tía y le pidió perdón. Tú dirás, bueno, después del golpe dado. Sí, pero lo tuvo que reconocer por la misma presión de la sociedad en su momento. Y de sectores importantes del país que al propio Balaguer le dijeron, tú cometiste un abuso ahí. Lo que pasa es que Balaguer no quería que mi abuelo se presentara a una reelección en el año 90, porque sabía que la pelea iba a ser grande. Porque aquí todo el mundo aclamaba a Salvador después del 86. Sí. Y si él decía mañana... Sí, siempre se dijo eso. Si él decía que era mañana, para inhabilitarlo. Si él decía mañana, me voy a reelegir en el 90, así como tú me preguntaste lo de Carolina, si ella hubiese dicho recojan en Foni 1, todo el mundo tuviese que recoger en Foni 1 en ese momento. Entonces, yo pienso que no se le puede guardar rencor a la gente. Obviamente, yo creo que la sociedad también ha visto ese partido lo que representa.
Yo recuerdo una vez que a mi papá le hicieron una pregunta de algo que ese partido de esa familia dijo en un momento. Estoy hablando para la campaña como el 2012 o 16, no me acuerdo bien. Y él dijo, bueno, pero ahí está. La mejor respuesta a tu pregunta es que el resultado de votación histórica de ellos es 0.003%. No hay más nada que hablar. ¿Entiendes? No hay más nada que hablar. ¿Te entiendes? ¿Y cuál es tu imagen, cuál es tu pensamiento hacia la familia? No, Vincho mira, Castillo? yo soy una persona que tengo que decirte algo. No soy de las personas que conectan lo que haga el padre o un antecesor en sus hijos. Yo tengo una muy buena relación con Pelegrín, quiero que tú lo sepas. Con los hijos de Pelegrín. Me imagino. Se llevan bien. Con otros familiares. Con los hijos de Juárez, me imagino, que son como contemporáneos. Sí, creo que conozco algunos, pero sobre todo los de Pelegrín, que están un poco también inquietos con la política. O sea que yo no soy de la gente que porque tú eres hijo de o nieto de, yo contigo no voy a hablar. No. Okay. Y yo pienso que con el tiempo, tengo que reconocerte que con el tiempo, mi padre, el propio Vinicito, Pelegrín, yo no te puedo decir que forjaron una amistad, pero tenían la capacidad de sentarse a hablar y discutir temas del país. En muchas circunstancias. Y ellos mismos lo han reconocido. Incluso cuando falleció. Entonces, yo por eso te digo, no mezclo, porque aquí se sufre mucho. Ese es hijo de fulano, entonces, ay... Sí. No, yo no creo en eso, porque yo soy hijo de fulano y soy nieto de fulano. Entonces, aunque estoy muy orgulloso, obviamente, de mi abuelo y mi padre, lo que te digo es que cualquier persona que pueda querer correlacionar con X o Y situación de un antecesor y juzgarte en base a eso, yo no creo en eso. Entonces, es importante que tú digas eso. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿rencor con lo que la familia del asesino y con el asesino? No, para nada. Pero no te niego que me sorprende la falta de arrepentimiento. El otro día una persona me preguntaba que cuál fue lo más difícil del juicio. Y digo, yo fue eso. No fue ni siquiera un arrepentimiento. En algún momento, él tenía abogado. Tuvo como 3 abogados. Entonces, ¿esos abogados en algún momento querían declararlo enajenado mental? ¿O no? No. En ningún momento. En ningún momento, no. O sea, que peor todavía. ¿Intentaron un acuerdo con ustedes? No. Ningún tipo de acercamiento. No, ningún tipo de... No, ahí sabían lo que venía. Sí. ¿Entiendes? Era cumplir el debido proceso, básicamente. Por ahí se sabía lo que venía. ¿Tú estuviste anteriormente en el PRD o tú naces políticamente en el PRM? Yo en una época de mi adolescencia, entrando quizá ya a la mayoría de edad, que yo no quería saber de política. Ok. Entonces, porque yo lo que le digo a ustedes, yo ¿Qué fue lo que te dañó? He visto lo bueno y he visto lo malo de la política. Lo que pasa es que, mira, yo sentía que nosotros siempre hemos sido una familia muy unida y una familia que, óyeme, compartíamos muchos momentos. Sí. La verdad que viajábamos, o sea, había una unidad familiar que existe, pero lo que te quiero decir es que uno decía, yo decía, ¿para qué tú tienes que irte un domingo? Le decía, papi, un día entero a bregar con políticos, para que después de 3 de esos te traicionen. O sea, yo era muy atento, yo era muy celoso de mi papá y como por esa bondad que yo veía en él, de gente que tú te dabas cuenta que eran unos oportunistas. Entonces yo nunca entendía eso. O sea, cuando yo me gradué del colegio, mi padre aspira a senador en Santiago. Y yo le decía, ¿para qué tú te vas a meter en eso? Tú no has vivido allá desde el año no sé cuánto. Es verdad que tú eres santiaguero, mi abuelo. O sea, hay una raíz. Pero yo le decía, Miguel Vargas te va a meter en eso. Yo tenía como 18 años. Miguel Vargas te va a meter en eso. Tú vas a coger un debol. Y él me decía, porque esa era su actitud siempre, el partido primero. Y si el partido me lo pidió, yo lo voy a hacer, aunque es un sacrificio. No entendía eso, para serte sincero. Porque tú dices, bueno, pero aquí estoy yo, está mami, está mi hermana, vámonos para Brasil. O sea, tú decías como que ven acá, pero esa campaña de la senadora en Santiago en el 2010, ahí yo me enamoré de la política. Porque yo no había vivido una campaña, quizás, primero con mi papá, tan de cerca, porque sus campañas a secretario general yo era muy, muy joven, no estaba en eso. Y esa campaña en Santiago fue muy emotiva. O sea, yo como que también viví o reviví momentos de mi abuelo. El comando de campaña era la oficina de abogados de mi abuelo. Muchas personas vinculadas a nuestra familia se involucró, que yo ni siquiera conocía, de los Jorge, de los Mera. Y él, a pesar de hacer campaña en 3 meses, la diferencia fueron de 3 puntos, que el periodo de Julio César Valentín. Entonces se demostró que era un producto político que con tiempo ganaba la senaduría de Santiago, a pesar de tener de los 5 años creo que no vivía allá.
Pero el trabajo con los compañeros, yo hice un trabajo de comunicación, yo estaba comenzando a estudiar comunicación. Yo me acuerdo que la primera red social de mi papá fui yo que se la hice, salvo Twitter, porque él era un tuitero enfermo. Y creo que fue el primer político que se metió en Twitter en el año 2008. Wow. Él tenía su blog, pero me acuerdo Facebook, hicimos un canal de YouTube, hicimos unos anuncios chulísimos. Entonces yo dije, no, espérate, esto me está gustando. Y yo creo que él comenzó a verme y decía, cuidado, vete a estudiar. Y esto, lo otro, ¿tú entiendes? Entonces, en esa etapa del PRD yo participé, pero bajo perfil colaborando con él. Sí. Colaborando con Luis Abinader, que en ese momento terminaba en el 2012 de ser candidato vicepresidencial. Después nosotros nos unimos a su campaña completamente luego de que el PRD se dividió. Y en el mismo PRM, en la primera etapa, yo también ayudaba a Luis Abinader en temas de comunicación, a mi padre, a la dirección del partido, pero no era un militante activo ni tenía un trabajo de estructura hecho. Ya eso lo hago cuando decido aspirar a diputado. ¿Quién es que te En enchicha? el año 2020, yo mismo. ¿Tú? Bien. O sea, en tu familia, tu mamá, ¿qué te dijo? Me miraba como, ¿tú estás seguro? Porque en ese momento, a nivel profesional, yo estaba en un muy buen momento. Yo tenía un año que me había ido de Antena Latina, me había independizado, y la maneja, lo tiene ahora mismo mi esposa, pero tengo una empresa de relaciones públicas, de mercadeo, de publicidad, que le estaba yendo demasiado bien. Ah, mira qué Entonces, bien. como que en ese momento, mi mamá me decía, pero tú vas a dejar de vivir y de, vamos a decir, de facturar para meterte a política. Mira, y ahí te agarraba. Mira esta familia. Lo que le pasó a tu abuelo. Salimos a flote, pero no fue fácil. Y Orlando pasó muchísimas cosas. ¿Tú sabes lo que tú...? Mira, me puso la cabeza loca. Piénsalo esto, lo otro. Yo decía, mami, que yo me quiero meter. Yo veo una oportunidad en la circunscripción número 1. Wellington no va. Faride no va. No veo otros perfiles. Quiero dar el salto. Porque además le dije, Luis Abinader va a ser presidente. Y no es verdad que Orlandito Jorge Villegas, en ese momento Orlandito, porque ya yo soy Orlando, Sí. le iban a dar un cargo por ser hijo de Orlando. Porque Orlando iba a ser funcionario. Cierto, cierto. ¿Entiendes? Mira, a propósito entonces, ¿qué pasa? de Yo eso. tenía que ganarme mis votos para demostrar al partido Sí, es verdad. que yo no era el hijo de Orlando solamente. Es verdad. Mira, Bien. finalmente, funcionarios de este gobierno que tú entiendes que deben estar presos. 5 ladrones que tenemos en este gobierno. Por favor. Ya, para irnos suave. Yo estoy 5 pensando que va a- ladronazos que tiene este gobierno. Dime. Que tú le has dicho al presidente. Lléveselo. Imagínate que estamos jugando dominó, yo paso. Pero tú admites que hay sus ladrones, ¿no? Hay unos cuantos Están en ladrones. investigación, lo están Ningún investigando. gobierno es perfecto. Ok, no sabes. Pero hay unos cuantos. ¿Tú crees que Y llegamos a al 5 final- ladrones en Al este final, gobierno? lo más importante, Manolo, no es Sí. el ladrón, es que no se le permita mantenerse como un ladrón. Ujú. No hay impunidad. Pero se lo están permitiendo, está todavía. No hay impunidad. Señores, pero aquí se hicieron auditoría a todos los funcionarios hace 2 o 3 semanas Sí. y la publicaron. Mira, Ujú. a Luis Abinader hay que sacarle su pelota aparte. Ok, no, está bien, está bien. Dime ahora la bienvenida al boli. ¿Qué vamos a hacer con el boli? ¿Para dónde va el boli? ¿Qué tenemos con el boli? Sí, porque lo que suena es de que miembro del PRM, eso no. No. Pero eso que- Exacto. Háblame Bueno. del boli. ¿Qué tenemos con él? Ya le dimos la bienvenida, ¿Tú la viste lo que fiesta, hizo la Manuel bailadera. Jiménez? ¿Eh? Lo puso en un videito, dice que era como que hasta el boli lo está apoyando. Digo, ¡ya! Yo creo que ha sido una gran adquisición. Mira, la política es sumar. Ujú. Mucha gente no entiende que cuando un talento de otro partido, de un movimiento, pasa a tu organización, uno está sumando. Y hay gente que me decía, por ejemplo, mira, tú sabes mi relación con Roberto Ángel. Sí. Y tengo que decirte que Roberto Ángel, donde se hacen las reuniones para pasar, es en mi casa, en la casa de mi papá. Él fue el armador de que esa familia viniera al PRM luego de los maltratos en el PLD. Sí. Cuando Roberto Ángel lo hace miembro de la dirección ejecutiva, mucha gente normal me pregunta, pero él llegó el otro día. Eso es la pero- comisión política. Vamos a decir, sí, Exacto. comité. Ok. Nombre más moderno. Sí, dirección exacto. ejecutiva. Por eso, para que la gente Sí. entienda No, todo. pero nosotros somos modernos. Eso de que comisión política se La quedó. dirección ejecutiva es como Eso está como. la gente VIP No, pero eso está como. del PRM. Eso está como en la época de la guerrilla del PLD. Ya. Mira, cuando lo ponen en la dirección ejecutiva, Ajá. me preguntaron, pero él llegó el otro día, pero que hay más gente. Me decían hasta a mí mismo. Ya mi padre había fallecido, pero a ti debieron ponerte. Miren, señores, cuando un equipo de pelota busca un tercer y cuarto bate de otro equipo y lo contrata, no lo manda de noveno bate. No. Lo pone de tercer y cuarto bate.
Cierto. Juan Soto lo llevaron de Washington a San Diego. Ujú. Después de que ganó una corona en Washington. Sí. Y lo pusieron de entre los primeros bates, segundo, tercero, cuarto. No sé ahora Sí, mismo en dónde sí. está, pero está ahí. Entonces, esas adquisiciones de talento, como fue Roberto Ángel, como es el caso del vóley, solamente le hacen sumar al PRM. Ujú. Y nosotros queremos sumar, porque te repito, la política es construir. Tú no coges un partido y arranca a votar gente de que porque por votarlo. Ujú. ¿Tú entiendes? O sea, No, tú la le idea es insinúas, crecer. como hace Danilo, tú le Bueno, insinúas que como que pero te vayas, la idea, como hace Danilo. la idea es crecer, de todo partido de crecer y sumar. El vóley llegó para sumar. Sí. No sé si va a aspirar a diputado nuevamente. Ujú. No conozco los detalles de digamos, sus intenciones electorales para el 2024. Ok. Yo creo que si él aspira, gana fácil nuevamente. Ujú. Lo que hay que ver es si él quiere seguir siendo diputado. Muy bien. Él ganaría de aquel lado. Sí, Sí, gana. pero no gana como seguro. diputado, yo digo Tú como alcalde. ratificas que estás en primer lugar y que serás el próximo alcalde del Distrito Nacional. Tú puedes contar con eso 100%. ¿Cómo tú te llevas con Aníbal Díaz y con... Una estrella, Aníbal Díaz. Sí, Bueno. bien, Aníbal Díaz. ¿Y Chévere. tú te haces la ropa donde él? Y le haces unas chacabanas, una Mira, lleva camisa la heavy. batería de tu estudio. Se llama Luciano. Ahora no. Ahora Estos no. días no. ¿Tú no te llevas bien con él? La verdad es que hay que venir con una raqueta de ping-pong aquí. No, yo me llevo bien. Sí, yo me llevo pero bien. estamos. ¿Y con Óyeme, Nene, óyeme, el de la óyeme. vuelta? Para que tú sepas, Aníbal y yo nos conocemos desde, yo recuerdo, o sea, comenzar a ver a Aníbal, yo, porque él tenía mucho más tiempo que yo en política, desde la campaña del 12, que fue también ya una campaña que yo también me involucré mucho. El trabajo de Aníbal como diputado, Ujú. como dirigente político, hay que reconocerlo. Bien. Y creo que es de la nueva generación del PRM que proyecta un gran talento, hace un gran trabajo, no solo en la Cámara, en los medios de comunicación, y es mi hermano. Yo quiero que eso... Según tú, le toca un segundo lugar a él. ¿A quién? A Aníbal o a Nene, es que le toca. O a Alberto Atala. ¿A quién tú le das el segundo? Tú cogiste el primero para ¿Cuál ti. es el primero? Según tú cogiste el primero. ¿A ¿Cuál quién tú es le das el el segundo? segundo? Ese no es problema mío. Lo que dice tu encuesta, lo que dice eso. Que En la tuya, ¿cómo están? Primero, segundo y Tú no la tercero. tienes. Mi deja verla. meta Yo lo leo, ven. es siempre estar en primer lugar. La pelea por el segundo y el tercero no es problema mío. Ok. Ay. Orlandito, mi hermano. Gracias, Gracias. Orlando. Gracias a Esperamos ustedes. que cuando se acerque, ¿verdad? Y se apriete bien la campaña, tú vuelvas por aquí. Bueno, vamos a mandar Y un que saludo. revise tu DM. 18 de mayo fue que yo te escribí. ¿Cómo? Y ni lo reviso. Tú me vas a dar tu número ahora directo, ¿viste? Está bien. Ni lo reviso. Para invitarlo. mi Por amor. otra vía, porque él vino. Yo sé. Por un amigo. Pero vamos a darle un saludo a Miguel Campos. Ay, Miguel. Miguel Campo. A propósito, Miguel, con cariño y afecto para ti, próximamente, Dios mediante, viajaré a Estados Unidos. Dime la medida de celular, cuál es el size de tu celular, para yo traer uno que te sirva. Porque el que tú tienes parece que no sirve. ¿Por qué no te llama y tú nunca coges la llamada? Es que no te sirve. Te voy a traer 2 celulares. Por favor, coge las malvadas llamadas. Mira, pero Buena gente. eso- Lo conocí. Un tipo genial. Chévere, agradable. Pero no coge la llamada. Mira, Manolo, pero eso del día se puede malinterpretar, ¿viste? No, espérate. No, si una señora casada. Cuidado, miren, espérense. Déjame mostrarlo a la Ah, tú le cámara. tiras por de ¿Tú te imaginas que la esposa me llama y que ¿por qué me dice, me ay, llamas quiero de- invitarlo, Ay, quiere invitar. tratándolo de usted. Solo agregaste ahora lo de arriba nomás. No, ay Dios, Manolo. Míralo tú, Orlandito, que tú ¿qué eres un hombre tenemos? serio. Dice Orlandito que Respóndelo bien. tenemos. Ella me dice que respóndelo bien cuando sea alcalde. Gracias, mi hermano. Señores, Gracias, gracias, Orlando. gracias. Gracias a ti, señores. Hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.